Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en este tu día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, amado Dios, por traernos a este lugar, Señor, donde nos congregamos como tu iglesia, como vivos de entre los muertos, Señor. Ayúdanos en este día a estar atentos a tu palabra, a tu instrucción, a todo lo que, Señor, tú quieres hablarnos. Permítenos escuchar, obedecer, Señor, ser sensibles a todo lo que tú quieres decir el día de hoy, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo guíe a los que enseñan, y guíanos también a los que escuchamos, bendito Dios. Te bendecimos en este día en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuando con el tema que se inició hace 8 días, bajo el título No hay otro evangelio. Estamos estudiando acerca del libro de Gálatas, y el día de hoy vamos a continuar una clase llamada La defensa del apóstol, en el libro de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y hace 8 días se expuso desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Hoy vamos a continuar del 11 en adelante, pero pues vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque hay ciertas personas, en especial los judaizantes, que están enseñando o están incitando, sobre todo a los gentiles, a que ellos debían creer en Cristo, pero además de creer en Cristo, tenían que adaptar la tradición judía a esta creencia. Es decir, no bastaba solo con Cristo, sino que ellos tenían que adoptar la circuncisión, tenían que adoptar las fiestas, tenían que adoptar la forma de comer. Y el apóstol Pablo está diciendo que esta manera en la cual los judaizantes están enseñando es un evangelio diferente. Es decir, no bastaba Cristo, sino que era Cristo más. Y este es un más que es un más detestable, un más condenable. Y Pablo dice, es un evangelio diferente, es un evangelio distorsionado. Pero Pablo añade algo más, con mucha categoría, y dice, quien predique un evangelio diferente, es decir, ese evangelio contrario al único evangelio, debe ser anatema o tematizado. Y esa palabra quiere decir apartado de la gracia de Dios, alejado de ese amor, de ese abrigo de Dios, prácticamente considerado un maldito. Es lo que Pablo está diciendo. Pero los judaizantes no solamente están sugiriendo que el evangelio que predica Pablo es insuficiente, sino que además lo están atacando a él como ese mensajero. Están atacando no solo su mensaje, sino que lo están atacando a él. Lo están atacando. No solo dañan el mensaje, sino que quieren dañar al mensajero también. Y es lo que vemos en el versículo 10 en adelante. Y en vista de que estos ciertos maestros atacaban la legitimidad del evangelio de Pablo, es necesario que Pablo haga defensa de su ministerio y de su condición como apóstol. La palabra apóstol es un enviado de Dios, y eso era lo que era Pablo. Pablo así había sido enviado por Dios. Y él tiene que defender esto, y esto lo hace aquí en el versículo 10 en adelante. Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Algunas personas sugieren que Pablo fue el nombre que Dios le dio cuando iba camino a Damasco. Cuando se encuentra con el Señor camino a Damasco, sugieren que fue un nombre que Dios le dio. Pero también sugieren que quizás Pablo tenía esos dos nombres. Era un nombre de hebreo, que era Saulo, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento el primer rey también se llamó. Pero también tenemos el nombre Pablo, que era un nombre que era más familiar con los griegos o con los romanos, y era la manera como Pablo se presentaba delante de ellos. Entonces, este Pablo que vemos aquí es un Pablo que es el autor de las 13 cartas que nosotros tenemos, pero los de Galacia ven a un Pablo que llega, no es un Pablo. Este Pablo no es Pedro, este Pablo no es Juan, este Pablo no es Jacobo. Quizás no tenga esa misma autoridad que tenía Pedro en esa época. Piensa en la iglesia en ese momento. No es la iglesia que se reúne igual que nosotros, sino que es una iglesia que todavía está bajo la autoridad de muchas sinagogas. Es una iglesia que durante los 100 primeros años del cristianismo tiene que someterse en muchos aspectos todavía a los judíos. Pero ahora estos judaizantes quieren atacar a Pablo, quieren atacar su ministerio, quieren atacar su pasado, y Pablo tiene que defender su nombre, tiene que defender su reputación. Pablo es alguien que está iniciando un ministerio. Imagínate a ese Pablo que tiene que luchar con estos ataques, donde están condenando su pasado,
donde están juzgándolo por esto, pero aún así Pablo sigue adelante. Entonces, miremos lo que dice el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo empieza defendiendo su ministerio o su persona, mostrando su pasado. Pablo tiene un pasado. Y dice él que ellos ya han oído, ellos saben de la conducta de Pablo. Pero ¿por qué Pablo apela a su pasado para defender su ministerio y para defender lo que él es? Es posible que ellos estuvieran insinuando que Pablo abandonó su amor por el pueblo judío. Es posible que estén diciendo que Pablo ya no es el mismo conservador, que ahora se convirtió en un liberal teólogo. Es casi lo que están diciendo. Y Pablo explica que él no se ha vuelto menos conservador, sino que Dios le ha revelado comprender de una mejor manera el Evangelio, por la gracia de Dios. Pero entonces, ¿cómo defendió Pablo estos ataques? ¿Cómo lo hizo? Mira lo que dice el texto. Vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Lo que Pablo está haciendo es diciéndole a estos judaizantes la manera como él vivía como judío, la manera como él vivía en ese judaísmo. Ya sabían quién era él. Y ya sabían que este Pablo no hacía las mismas cosas que hacía antes en el judaísmo. Pero Pablo recordó la manera como vivía como judío. Es casi una bofetada en la cara para ellos, porque Pablo les está diciendo, yo como judío vivía de esta manera. Seguramente les está insinuando, ustedes viven de la misma manera. Pero ¿qué calificativo usa Pablo ahí para hablar de esas convicciones religiosas que tenía antes? Dice, mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Él dice, mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Pablo no se había convertido en alguien liberal, no. Simplemente había tenido una comprensión más clara del Evangelio. Ahora Pablo, por la gracia de Dios, había comprendido esto. Y Pablo explica que en su antigua manera de vivir en el judaísmo, él atacaba a la iglesia. Y todos tenemos la oportunidad de conocer lo que Pablo, por las Escrituras, lo que Pablo hacía. Antes de su conversión, Pablo tenía una autoridad, el cual él, a través de sus cartas o de lo que él autorizaba, podía ser violento contra la iglesia. De una manera humana, se puede decir que Pablo tenía la autoridad de acabar la iglesia en ese momento. Pablo tenía ese poder dado para que persiguiera a la iglesia, para que asolara a la iglesia. Y eso es lo que dice Pablo. Recuerde, la iglesia eran hombres, eran mujeres, eran niños. Y Pablo estaba detrás de todas estas persecuciones. Tanto así que nos muestra la Biblia que la ropa de quién quedó en los brazos de Pablo. Y esto es lo que está mostrando Pablo, su antigua manera de vivir en el judaísmo. Pero ahora Pablo pasa a un segundo aspecto muy importante, su conversión. Habló de su pasado, ahora va a hablar de su conversión. Miren el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y Pablo aquí utiliza una manera muy inusual para hablar de
su conversión. En lugar de referirse a esa experiencia que tuvo camino a Damasco, Pablo dice que había sido apartado por Dios desde antes de nacer. No se basa solamente en el momento de camino a Damasco, sino que Pablo dice apartado por Dios desde antes de nacer. Y Pablo está apelando a ese plan eterno de Dios. Y cuando habla de su conversión, lo está hablando acerca de la soberanía de Dios, de ese Dios soberano, de ese propósito eterno de Dios. Pero además utiliza una palabra para describir su conversión. Dice, aquel que me llamó por su gracia. Todos nosotros conocemos o sabemos en la Escritura, nos enseña acerca de la historia de Jesús y Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Pero Pablo no utiliza aquí la palabra nacer de nuevo, sino que utiliza la palabra llamó. Dios lo llamó por su gracia. Esto mismo es lo que dice el mismo Pablo por allá en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar. Los cristianos de Corinto, Pablo los llama los santos llamados. Ellos son llamados. Pero pensemos un momento nosotros. ¿Hemos sido llamados? Y Pablo usa una metáfora, no nacer de nuevo, sino que ha sido llamado por Dios. Entonces, la próxima vez que nosotros pensemos en nosotros mismos como cristianos, piensa en que hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados por Dios y hemos, por la gracia de Dios, escuchado ese llamado, obedecido a ese llamado. El Señor Jesús en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pablo es ese hombre que escuchó ese llamado, había sido llamado desde el vientre de su madre, desde el plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y un día, por la gracia de Dios, escuchó este llamado, obedeció a este llamado. Cuando piense en usted como cristiano, piensen que ha sido un llamado por Dios. Y si hoy está caminando con el Señor, es porque el Señor le permitió obedecer a ese llamado. Pablo sigue diciendo en el versículo 15 nuevamente, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mire lo que Pablo dice, le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Mis hermanos, el Señor Jesús fue revelado en Pablo. Ahora, no que se reveló como solo un pensamiento, como una nueva idea. No. El Señor Jesús, el Señor en la Biblia dice que viene a habitar con nosotros, viene a morar con nosotros. Entonces, el Señor Jesús dice esto también, que Él es quien habita con nosotros, que es ese Dios encarnado que vino a habitar con nosotros. Ahora, Pablo explica la manera como Dios ha revelado a Cristo en Él. Dice, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Entonces, no fue simplemente una nueva idea, un nuevo concepto, además de todo lo que Pablo ya tenía, sino que fue el Hijo revelado en Él. El Dios Trino,
el que habita en cada creyente, de una manera que nosotros no entendemos. No entendemos cómo Dios viene a habitar en cada uno de nosotros. Ese es un gran misterio, pero que el Señor soberanamente le ha placido que así sea. Habitar en cada uno de nosotros. Y ahora, Pablo ya habló de su pasado, Pablo habló de su conversión, pero ahora Pablo va a hablar acerca del evangelio que él predica. ¿De dónde viene ese evangelio que él predica? Dice el versículo 15 nuevamente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y para justificar esa legitimidad de su ministerio, Pablo no solo habla de su pasado, no solo habla de su conversión, sino que Pablo ahora está defendiendo de dónde viene su evangelio, de dónde viene el evangelio que él predica. Y Pablo deja muy en claro que el evangelio que él recibió, el evangelio que él predica, no viene de ningún hombre. No lo recibió de ningún hombre. Pero Pablo hace mención a 2 hombres de fe importantes aquí: a Pedro y a Jacobo, hermanos de Jesús. Y aquí es bueno hacer una pequeña comparación. Pedro y Jacobo fueron personas que caminaron con Jesús. Tuvieron un privilegio que Pablo no tuvo. Ellos vieron a Jesús, escucharon a Jesús de primera mano. Habían visto sus milagros. Estaban durmiendo con Él, en una barca, pasando desafíos con Él. Pero Pablo no tuvo esta oportunidad. Podían verificar ellos mismos y dar testimonio a muerte porque ellos lo vieron. No es lo mismo estar que escuchar. Y ellos estuvieron, vieron todo esto. Pablo no podía hacer lo mismo. Pablo no tenía este conocimiento que Pedro, Jacobo y los otros discípulos tenían. Pablo había conocido al Señor Jesús en camino a Damasco, pero Pablo no podía hablar de su ministerio de la misma manera que los apóstoles podían hablar de sus ministerios. Pero entonces, si Pablo no recibió este evangelio de ningún hombre, ¿cómo lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Y ahí Pablo explica, deja muy en claro esto: no lo recibí de ningún hombre. Y a continuación defendió esta verdad, dando testimonio de que después de su conversión no se reunió inmediatamente con los apóstoles, sino que dice que ¿qué? Se apartó 3 años en Arabia. Y en esos 3 años Pablo leyó las Escrituras, estudió las Escrituras. Pero ¿de dónde viene este evangelio que predica Pablo? Si Pablo no tenía conocimiento de primera mano de Jesús, de la misma manera que lo tenían estos apóstoles, él no podía hablar como Pedro, porque Pedro había estado ahí. Pero ¿cuál es el origen? Mire lo que dice el versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice que Pablo inmediatamente, después de su conversión, va a Arabia. No subió a ver a los apóstoles, sino que se quedó en Arabia. Y Pablo allí estudió las Escrituras.
Pero dice el versículo 19, después pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Para esta época en la que Pablo está hablando de esto, o para los inicios, después de la muerte de Jesús, Pedro quizás era el hombre más importante después de Jesús en el cristianismo. Era al que el Señor Jesús había decidido, eres Petra. Era ese hombre que predicó y muchos se convirtieron. Pero en ese momento, dice, Pablo se fue y pasó 15 días con Pedro. ¿Se pueden imaginar la conversación a los que les gusta hablar del Señor en sus conversaciones? Imaginar 15 días, Pedro y Pablo. Y Pablo quizás hablándole de cómo recibió este evangelio, para que Pedro pudiera decir, es cierto. Entonces, Pablo quería dejar muy en claro a los Gálatas que este evangelio que él había predicado, que él predicaba, no venía de Pedro, no venía de Juan, no venía de Jacobo, no venía de ningún hombre. Este evangelio que él predicaba era un evangelio que él había recibido de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Presentó defensa de este evangelio, mostrando su pasado, mostrando lo que él era sin Cristo, sin la gracia de Dios, mostrando cómo Dios le plació llamarlo desde antes de la fundación del mundo. Un llamamiento al cual él no pudo resistirse, un llamamiento que en la Reforma lo llamaron el llamamiento eficaz. Él no se podía resistir a este llamado. Pero Pablo también apela a decir, el origen de mi evangelio es Dios. Ha sido Dios mismo quien me dio este evangelio. Y recordemos, mis hermanos, que el evangelio ¿qué es? Es un mensaje que recibimos por gracia. Es un mensaje que habla de la gracia de Dios. Un mensaje que nos dice que Jesús se entregó por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo, de esta época mala, para que podamos ser parte y vivir con Él eternamente. Este es el mensaje que Pablo ha recibido. Y Pablo fue lo que hizo, presentar defensa de este evangelio. Mis hermanos, lo que acabamos de ver aquí nos debe llevar a nosotros a alabar a Dios por el llamado que Él nos ha hecho. Por gracia. Si escuchaste ese llamado, si estás obedeciendo a ese llamado, es por gracia. Debemos dar gracias porque Él permitió que nuestros ojos fueran abiertos, a verlo a Él, a ver este evangelio que proviene del Padre. Pero también debemos recordar, hemos sido celosos por presentar defensa del evangelio. Hemos sido celosos o nos hemos quedado callados. Debemos recordar esto. Muchos de nosotros quizás a la primera crítica ya renunciamos. Pero Pablo está defendiendo el evangelio que él sabe que recibió de Dios. Por eso pidámosle a Dios oportunidades para predicar el evangelio, para hablar a otros de este evangelio, así como tenemos este testimonio con la certeza y la seguridad de lo que hemos recibido, de que hemos sido llamados por Dios, con esa certeza y esa seguridad de que este evangelio es el más seguro. No que haya otro evangelio, como dice Pablo, sino el evangelio que salva, el evangelio de Cristo. Oremos, familia.
Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por permitirnos en tu gracia, Señor, ver este libro de Gálatas, Señor, poder profundizar y entender, Señor, de que hay muchas maneras sutiles de desviarnos del Evangelio, Señor. Pero permítenos en tu gracia poder poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada en el único y suficiente Salvador. Señor, nos llamaste por tu gracia, escuchamos por tu gracia, abriste nuestros oídos para obedecer por tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentar defensa del Evangelio, a predicarnos el Evangelio todos los días, Señor, entendiendo de que somos los primeros necesitados de la gracia. Señor, te bendecimos en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén.